Hola Fernando, hola Waisata. Me da muchísimo gusto poder iniciar esta conversación con ustedes eh, y en el entorno de este festival eh, dirigido a la gente del norte de México. Y bueno, esta iniciativa de este conversatorio nace de inquietudes creo que de nosotros tres, de reflexionar acerca del trabajo en colectivo más que a nivel individual, de hacia dónde apunta la práctica artística en la actualidad y qué se puede aportar desde nuestro territorio y qué podemos tomar de otras prácticas. Gracias, Sofía. Y hola, Waizata. Yo lo que creo es eso, ¿no? Que nos encontramos en un momento en el que no podemos dar por sentado ninguno de los patrones heredados, ¿no? Digamos, de funcionamiento a muchas escalas, ¿no? A nivel político, social, de interacción, de afectos. Y eso también se aplica al medio del arte. Entonces, igual que todas las profesiones ahora mismo y todos los ámbitos del saber, pues tienen que ponerse a examen, ¿no? Sobre muchos aspectos heredados. Por ejemplo, pues, en la ciencia se está poniendo en cuestión la idea también de el carrerismo individualista, la búsqueda, ¿no? De ese paper que te permita llegar a una patente para hacerte un nombre y cómo eso muchas veces está rompiendo las posibilidades de interacción y de intercambio libre, ¿no? Entre el mundo científico. O también, por ejemplo, arquitectos con los que trabajo que reniegan de ese papel, ¿no? De arquitecto urbanista, master planner, ¿no? Que ve la ciudad desde una posición a vista de pájaro y decide cómo va a vivir la gente, ¿no? Y tiene que de alguna manera poner en cuestión ese pedestal y bajarse y entender cómo vive una ciudad sus ciudadanos y cómo podría trabajar para que realmente sean entornos humanos, ¿no? Entonces, como decía, dentro del medio artístico, yo pues me he tenido una formación, como imagino habrá tenido Waisata, convencional, de universidad, escuela de bellas artes, en las que pues tenemos un sistema heredado de artista-autor, ¿no? Un poco propio del romanticismo, que se inspira, que trabaja en el estudio, transformando su subjetividad en obra, que luego tendrá unos patrones de apreciación estética, formal o de otro tipo, y que se comunica a través de esa obra tradicional pues, con un público pues, conocedor, ¿no? De toda esa sofisticación del medio artístico, ¿no? Que ha ido acumulando a lo largo de sobre todo el último siglo. Y que pues, va a discurrir por los canales habituales, ¿no? De galería, de museo, de catálogo, de revista especializada o de boletín, ¿no? Ahora mismo digital artístico. Y bueno, y con eso pues va acumulando una serie de hitos que le permitirán pues hacerse un nombre y tal y cual. Bueno, yo creo que todo eso a mí personalmente no me llenaba y al ponerlo en cuestión y al poner en cuestión pues eso, ¿no? Dónde quieres o sea, qué vas construyendo mientras vas haciendo, ¿no? Si vas ahondando en esa dependencia de un sistema en el que al fin y al cabo el artista es el eslabón más débil, o si podemos generar contextos de apoyo mutuo y que fortalezcan pues esto nuestro lugar y generen unas condiciones de vida más ricas y amigables, pues en ese sentido la idea sí, de juntarte con, como decimos aquí, la peñita, con la gente más cercana y hacer las cosas que nos agradan y crear nuestras propias estructuras de producción, que también eso implica un esfuerzo económico, cultural, social, político. Es decir, para mí, crear en colectivo no es en ese sentido tradicional, varios artistas que se juntan y trabajar en colectivo es un momento de constante renegociación, porque yo de pequeño dibujaba, pero nunca me gustaba que tocaran mi dibujo, que dibujaran encima de mi dibujo. Y yo creo que esto supone aprender a que bueno, pues eso, esa autoría, esa autorización se diluye, es, es difícil, pero también es muy enriquecedor. Y la sensación eso sí, de ir compartiendo, ¿no? De que cada uno aporta en lo que es mejor. Entonces, en Campo Adentro hicimos un juego de cartas y sí, porque era muy interesante para mí la forma de distribuir los roles en relación a esas cartas, ¿no? Casi como de tarot, de cada uno de nosotros con nuestras especialidades, sin tener que definir una jerarquía necesariamente, ¿no?
Entonces tenemos el pastor youtuber, que es Nel, y que está ahora mismo con los animales en la montaña. Yo estaba hoy arreglando en la aldea y a mí me toca ser el embajador visionario, pero hay otra persona que es el editor teórico. Bueno, entonces aún vamos intercambiando las cartas, pero al mismo tiempo sabemos lo que cada cual va definiendo como su mayor especialidad, ¿no? Y esa inteligencia colectiva suma de esas partes. No sé cómo lo vives tú, Waisata. Sí, gracias Sofía y gracias Fer por este espacio y esta conversación. Y pues me resuena mucho lo que ha estado comentando y nos comparte Fernando a partir del trabajo colectivo. Y pues yo llevo prácticamente 10 años en un colectivo que se llama Cráter Invertido, que tenemos un espacio, una casa física en la Ciudad de México y pues todos los miembros de Cráter Invertido de alguna manera también estuvimos en las carreras de arte, ¿no? Y eso nos llevó a juntarnos por afinidad para tener un espacio colectivo donde pudiéramos estar compartiendo prácticas, distintas prácticas artísticas. De ahí se empezó a, como de alguna manera, a expandir nuestra forma de organización, ya no solo acotada a las prácticas artísticas o al quehacer artístico, sino pues finalmente estábamos constantemente o estamos constantemente hasta la actualidad pues en diálogo con otros procesos presentes, procesos políticos, sociales, otras formas de organización y pues cada vez más la organización colectiva empezó a agarrar mucho más peso en nuestro cotidiano y es de esa manera que también se empieza a permear la concepción, la propia concepción de la práctica artística y también los quehaceres de lo artístico ya cuando se pone en diálogo con otros procesos que podrían verse no forzosamente incluidos dentro del quehacer artístico, pero que sin duda como individuos y como colectividad estamos en constante diálogo con esas otras formas de hacer, de pensar y de concebir las realidades, ¿no? En Cráter como que nos hemos enfocado mucho a generar procesos y herramientas que tengan que ver con la autorrepresentación, con crear sentido colectivo, crear significado colectivo. Tenemos una imprenta, tenemos una radio, nos organizamos a partir de asambleas, entonces hay toda una serie de posibilidades, de plataformas, de herramientas que nos permiten seguir explorando cada vez más el trabajo colectivo, ¿no? Y pues eso no quita que la individualidad también se vea enriquecida y que también hay espacio a que los deseos, por así decirlo, individuales o personales también tengan cabida y que se pongan a dialogar con los deseos de otros, ¿no? Otra cosa que tienen en común los proyectos de ambos es que trabajan en territorios, en espacios que no son los más convencionales para el arte, es decir, estamos desarticulan no solo esta noción de autoría, sino que también están poniendo en cuestión cuáles son los espacios en los que el arte contemporáneo puede hacer aportes, los espacios híbridos donde donde es posible otro tipo de diálogos, pero luego qué retos existen, luego qué se pone en cuestión, ¿no? Hay críticas muy pues severas que en algunas ocasiones a que el artista se meta en cuestiones sociales, ¿no? Que luego no tiene conocimiento o herramientas para afrontar.
o que se o que al final se va y se presenta en un museo una cuestión que, bueno, irresoluta, ¿no? Y que parece ser que el morbo de una situación difícil en alguna comunidad pues sirve como para generar interés en una obra de arte, ¿no? O sea, es algo que sucede de pronto. Yo no veo que todos los proyectos sean así, ni que tengan que ser así. Sin duda son cosas que pueden llegar a suceder. Y luego también cuando te pones a participar en comunidades sin tener ciertos conocimientos, pues a lo mejor, ¿no? También nos enfrentamos con problemáticas que se nos escapan a nosotros como artistas, ¿no? Pero luego abrirnos a esta noción, estas nociones que, digamos, heredamos del pensamiento ilustrado, ¿no? Y pensar de manera más integral y más holística, creo que es lo que está ofreciendo los proyectos en los que están Fernando y tú. Y me encantaría que habláramos un poco más a profundidad sobre eso. No sé quién quiere. Pueden ser acercamientos delicados que no están libres de contradicciones, que sí hay muchas cosas que por lo menos personalmente yo me pregunto y es lo que me lleva a tener estos acercamientos con otros territorios o con otras colectividades de manera muy cuidadosa, ¿no? Y finalmente buscando no jerarquizar, ni imponer, ni invadir, por así decirlo, pues las herramientas y reconociendo las herramientas que cada territorio y cada comunidad tiene, ¿no? Y también acercándome desde un lugar, sí, de mucho desconocimiento y mucha curiosidad y dudas, pero también como confiando en mis propias herramientas y en mi propia experiencia para poder ponerla en diálogo con experiencias y herramientas que cada localidad pueda tener, ¿no? Pues ya llevo tiempo trabajando en distintos proyectos, los que están vivos actualmente son un proyecto que se llama Territorios, que comparte Cráter con toda una red de espacios artísticos en distintos lados del mundo. Y sobre todo es un proyecto que intenta poder definir, más no acotar, definir y enriquecer la propia noción de territorio dependiendo de las particularidades de la localidad o de los países de cada uno de los participantes. Y son en realidad proyectos muy diversos que ahorita estamos generando prácticas donde podamos estar estudiando juntos, ¿no? Estudiando juntos inclusive estas mismas preguntas que lanzas, Sofía. Y por otro lado, estoy iniciando un proyecto que por eso me vinculo más con Fernando, de toda la experiencia que ya tiene Fernando a partir de su proyecto. Se llama Dominga y es un proyecto que ya está situado en un pueblo originario de la Ciudad de México, que es Santa Rosa Xochitl, que está colinda con un parque nacional, una área protegida. Es una zona boscosa y a partir de la construcción en ese territorio, que es un territorio muy cercano a mí, porque es ahí donde crecí, decidí construir junto con otro grupo pues con varias personas, un apiario con muchas intenciones, ¿no? El apiario para mí no solo lo concibo desde
por así decirlo, lo más evidente o lo más obvio que puede ser la producción de miel y el manejo de las abejas, sino que para mí el apiario es inclusive una puerta para poder estar abordando muchas otras más problemáticas que me interesan, como son la de la defensa de los territorios y todas las experiencias que hay, por lo menos en esa zona, en relación a distintas prácticas históricas, distintos saberes, distintas experiencias de defensa del territorio que van desde lo político, lo social, pero también lo ecosistémico. Genial que compartas un poco ese proyecto y de lo que vamos a tener que también ir recorriendo, ¿no? Conjuntamente, pues en el marco de A-Field, que es pues esa iniciativa, ¿no? Que sobre todo lanza Council, una organización curatorial y de producción artística con base en París y que consiste, como digamos, en crear esas colaboraciones, ¿no? Entre artistas para el desarrollo de proyectos, y me hace mucha ilusión poder aprender también de todo lo que va a ser desarrollando, ¿no? Porque yo creo que eso es un poco también algo en respuesta a lo que comentaba Sofía. Cuando hablamos de un arte que se implica en procesos de cambio social, que se implica en su lugar en el mundo, en atender a cuestiones ecológicas, sociales, económicas, y que reniega de esa idea de que el arte pierde su capacidad de artístico cuando se mezcla en el mundo, que es un poco esa noción decimonónica del art pour l'art, ¿no? Que decía Flaubert y tal. Entonces, creo que si ya damos eso por obsoleto y superado y que no podemos permanecer en una torre de marfil, igual que el científico no puede decir que no, es que mi desarrollo de mis invenciones es algo completamente al margen de luego el uso que tengan, ¿no? En la vida real, pues me temo que no. Si tú desarrollas una máquina que es capaz de desintegrar un átomo y crear una explosión fabulosa, pues estás colaborando a un arma de un uso, ¿no? Potencialmente destructivo. Entonces, no existe un arte apolítico, simplemente existe un arte que al creerse apolítico toma partido político o partido social, ¿no? Digamos, en una especie de desposesión del potencial del arte, del potencial transformador del arte. Entonces, si damos por hecho que el arte sí tiene ese potencial, a la hora de convertirse en práctica, habrá buenas y malas obras o piezas, ¿no? Al igual que en otra técnica, como puede ser en la pintura, hay cuadros o retratos que no se sostienen y que son una especie como de, ¿no? de pantomimas o de lo que sería la persona, o hay mala escultura, o hay unas piezas teatrales que son unos auténticos bodrios, ¿no? Que no hay quien aguante. Entonces, hemos generado una capacidad de juicio, de valoración, de rigor, ¿no? De valor, de una contribución artística en esos campos mucho más afinada, mucho más perfeccionada que en este que está surgiendo y tomando cuerpo y formándose. Entonces, es responsabilidad también de los otros agentes del sistema cultural, sean críticos, sean curadores, sean agentes culturales, en dotarse de las bases y de los conocimientos que permitirán valorar en su justa medida esos aportes. Y eso muchas veces entra en contradicción con lo que el sistema del arte valora. Puede haber un artista muy reconocido a nivel de una revista artística o de una bienal que de repente sus obras carecen completamente de enraizamiento, carecen de continuidad, carecen de una especie de acuerdo, de un compartir con ese supuesto contexto social, que son espectaculares en el sentido, ¿no? De un poco de bordiano, ¿no? Del espectáculo como simulacro. Entonces, claro, la cuestión es cómo hacemos para que estas manifestaciones sean buenas. Y para eso es para lo que yo, por lo menos, cuando acabé Bellas Artes, decidí estudiar sociología rural, formarme en agroecología, porque la agroecología es una ciencia de un nuevo paradigma que toma de muchos campos diferentes, de antropología, de sociología, de economía agraria, de estudios campesinos, y que creo que es muy importante conocer y dominar de alguna manera parte de las metodologías para ser capaz de llegar a un contexto y entender cómo va a haber una relación entre diferentes grupos sociales, cómo llegar a tener un diagnóstico de ese espacio, cómo entender esas posibles necesidades a las que contribuir, ya no solamente con una respuesta que venga desde el ámbito de la economía agraria o desde el ámbito, ¿no? del empoderamiento a partir de
la dinamización social, sino que también sea capaz de crear nuevos mundos, nuevos imaginarios, nuevas referentes, ¿no?, estéticos y culturales, que van a ser sustrato para un empoderamiento que va mucho más allá también de lo cultural, ¿no?, que ya va a ser sobre los propios procesos productivos sobre el territorio, el manejo de los recursos naturales. Entonces, si como artistas somos capaces de poner en marcha un apiario y una producción de miel en una comunidad que no solamente está contribuyendo a la preservación de una raza autóctona de abejas, como es la melipona, sino también a la polinización de un montón de biodiversidad vegetal, ¿no?, y al mismo tiempo está generando una economía a nivel familiar, si no solamente hace eso, sino que encima es capaz de crear una especie de momento de trascendencia a través de lenguajes artísticos, ¿no?, que supera esa maniobra cotidiana, pues es cuando ya vas reuniendo los elementos que hacen una buena obra artística, ¿no? Y ese es el reto, no es fácil, es muy difícil. Una buena cooperativa puede ser una terrible obra artística, o una buena obra artística puede ser una malísima iniciativa socioeconómica, pero no tenemos por ello que dejar de intentarlo, ¿no? O sea, no sé, está el ejemplo de Joseph Beuys. Joseph Beuys, en su idea de plástica social, pues participa y genera un movimiento como los verdes, ¿no? O yo qué sé, tiene también otra iniciativa que es la de Difesa de la Natura, por la que está trabajando con oleicultores de Italia, y al mismo tiempo está generando un aceite que hace unas esculturas maravillosas, ¿no? Porque a quien no le gusta la obra de Beuys escultórica, sus acuarelas son maravillosas, pero se sostienen también porque sostienen todo un hacer, toda una visión del mundo, de la transformación, que es lo que realmente a mí me llena. Porque si yo fuera, no sé, o sea, si voy a ver una exposición y veo que es un tipo de generación formal que es bella y sí, te puede tocar la sensibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre pues acabo pensando qué papel está jugando todo esto, ¿no?, en la dinámica que estamos de necesario cambio de modelo de producción y de sociedad. Entonces sí, pues esas herramientas son fundamentales, y yo espero también tener la oportunidad en el proceso de Dominga poder aprender de lo que comentábamos, ¿no?, en la otro foro, que es el de Council de Affield, acerca de, por ejemplo, la práctica narrativa, ¿no?, que es un tipo de proceso de investigación que te estás acercando, Waisata, y que me parece muy interesante. Todas estas dinámicas también en Latinoamérica son mucho más ricas, ¿no?, que las que puede haber en el mundo anglosajón o en Europa, porque en Latinoamérica se dieron una especie como de feliz coincidencia de factores, pues desde, ¿no?, Freire, pedagogías radicales como las de Ivan Illich, más luego formas de teatro, ¿no?, de expresión social, formas también de interacción entre el académico o la inteligencia, ¿no?, y el campesinado, como en el fondo fue también formas de manifestación de la teología de la liberación, y otras cosas que han ido pasando desde las décadas tan duras, ¿no?, de intento de afirmación de un continente que estaba un poco sometido a la bota militar propia y ajena. Pues creo que todo eso ha dado lugar ¿no?, una experimentación muy rica, y creo que prácticas narrativas, pues ahí es muy interesante también de entender, ¿no?, que entiendo que se trata también de superar las condiciones del trauma, ¿no?, muchas veces colectivo, y de ser capaces de encontrar formas de, sí, como de restituir, ¿no?, esa especie de confianza en el uno y en el otro. Es casi como una forma casi de terapia holística grupal, entiendo yo, ¿no?, y procesual, que es muy interesante porque lo contrario es el silencio, es la anomia, ¿no?, la desintegración y la muerte. Y es lo que estamos viendo en las supuestas sociedades avanzadas o desarrolladas en Escandinavia, en el propio Estados Unidos, ¿no?, que es la desintegración del individuo, de los lazos sociales, familiares. Bueno, no me enrollo mucho más, pero quizás es un ejemplo, ¿no?, de que a ti es un campo, una herramienta que te está sirviendo para nutrir otra serie de intervenciones que tendrán que vivir luego en el ámbito artístico también. Sí, pues gracias que mencionas lo de las prácticas narrativas, porque en realidad sí es pues un acercamiento que me ha ayudado mucho también a inclusive entender lo que menciona Sofía de cómo poder plantear acercamientos desde las prácticas artísticas
a comunidades. Y en realidad, pues, las prácticas narrativas parten de principios que me resuenan mucho, que me gustaría estar explorando y que finalmente me han estado ayudando a concebir también el proyecto en general, que es la importancia de las historias, ¿no? De las historias personales, de las historias colectivas y las historias de los territorios, y cómo esas historias son en sí pues una riqueza, y cómo poder honrar las historias frente a historias hegemónicas o ante estructuras hegemónicas que privilegian solo algunas historias, pero no dejan ver pues todas las historias que subyacen, ¿no? Solo las personas que viven las historias o los territorios que viven las historias son los expertos de su propia historia. Entonces, en ese sentido, creo que ayuda mucho a no imponer o no invadir con otras historias, ¿no? Sino honrar las propias historias Escuchar. locales. Claro. Motivando que a partir de las historias se pueda construir un saber colectivo que ya existe, y poder privilegiar, honrar y dignificar las historias de quienes habitan en los territorios, ¿no? O quienes habitamos en los territorios y participamos dentro de los territorios. Y bueno, sí hay toda una serie de metodologías, pero como les comentaba antes, no son metodologías para nada rígidas y no son metodologías que estén cerradas o estén acabadas, sino que la propia experiencia ayuda a modificar esas propias metodologías, ¿no? Entonces, pues es algo que sí sigo estudiando para poder a su vez estarlo compartiendo con otros procesos, proyectos afines, y poderlo estar dialogando, ¿no? Yo más rescato de sus prácticas y de esta conversación está el poder que tiene esta tensión de trabajar entre lo individual y lo colectivo, y todo lo que de esa tensión empieza a surgir, y esta disolución de categorías, ¿no? Porque sí, te enfrentas a preguntas que luego son problemas, son dolorosas, y al final, bueno, creo que quedarse con la idea de que desde el territorio del arte, desde el pensamiento creativo, se pueden ofrecer espacios para escuchar y para construir cosas nuevas, pues ya, yo creo que ya con eso vamos de gane.